Bienvenidos. Les habla Ronald López. Este es un nuevo video tutorial en el cual aprenderemos el uso de app.pad. He recibido muchos mensajes de personas, de programadores, de iniciantes y de muchos avanzados que tienen problemas en utilizar esta sentencia. Es algo realmente sencillo de utilizar y que te da una gran solución para la conexión a una base de datos o para el enrutamiento hacia un archivo determinado con el que queremos utilizar o programar, tener un sistema con archivos. El uso de esta pequeña estructura de código llamada app.pad lo que hace es simplemente coger la dirección o la ruta de cualquier tipo de archivo en cualquier ordenador sin necesidad de incorporar una propia. Eso quiere decir de que tengamos el sistema operativo que tengamos o alojemos donde alojemos nuestro sistema, nunca habrá ese error de que no se encuentra la base de datos o la ruta es errónea y problemas como ese. El app.pad detecta, por ejemplo, en usuarios de PSFXP o 2000, detecta el nombre del usuario, el escritorio, toda la configuración, el nombre de la carpeta, la ubicación exacta y la une con el nombre del archivo que nosotros hayamos seleccionado, y en 98, en Windows 98, 95 hace lo mismo. No hay restricciones para este tipo de conexión. Vamos a hacer una prueba, primero una conexión de base de datos común y corriente a una base de datos en Access, la famosa NWIN que viene con Visual Basic en el paquete de Visual Studio 6.0. Vamos a conectar y luego vamos a fingir el error que sucedería al cambiar el nombre de la carpeta o mover el sistema a otra PC, y vemos cómo el app.pad no soluciona este inconveniente. Empecemos. Bueno, un segundo, daremos acá cómo es la sintaxis. Para esto es muy sencilla la sintaxis, entre comillas, se ponen los ampersand que son de concatenar, unión, y dentro de esto app.pad, que es lo que se jala la ruta y se une con un backslash para seguir la sintaxis de ruta de un archivo, seguido por el nombre del archivo y su extensión. XXX, aquí puede ser el tipo de extensión del archivo que nosotros hemos seleccionado. Bueno, abrimos un nuevo proyecto en Visual Basic 6.0. Muy bien, le pondré aquí app.pad, solamente es un nombre, recuerden. Cambiaré también algunas propiedades del formulario para sentirme algo más cómodo con esto. Muy bien, vamos a aplicar también la conexión de base de datos. Ya vamos a incluir dos pequeños videotutoriales en uno, dos aplicaciones. Vamos a aprender. Para hacer una conexión a una base de datos sencilla, yo estoy creando una carpeta llamada app.pad. Ustedes pueden llamarla de cualquier nombre. Yo lo estoy mostrando en mi escritorio. Y dentro de ella solo tengo la base de datos NWIN, que la he copiado, la he sacado desde la carpeta de Microsoft Visual Basic 98, la versión 6.0, y la he copiado aquí. Voy a hacer una conexión a esa base de datos. Para ello es algo muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es agregar un módulo. Yo trabajo con módulos. No confundamos el módulo de clase con el módulo común. El módulo común es más accesible para variables y concatenaciones en nuestras aplicaciones. Aquí quiero dar a conocer algo que muchos programadores suelen pasar por alto y suelen olvidar y tener dificultades al conectarse con una base de datos o al referirse a una conexión de cualquier tipo a archivos. El tipo de declaración es global. Muchos ponen DIN, pero DIN es una declaración de variable únicamente local, o sea, para en un mismo control, evento o un mismo formulario. Nosotros podemos poner global y esta variable a continuación nos valdrá para todo nuestro sistema, para todo nuestro proyecto, en el formulario que sea, en la conexión que sea o en el apartado que nosotros querramos colocar. Global, la sintaxis es así: primero el nombre de declaración global, que es global, el nombre de la variable que vamos a utilizar, que representará a nuestra base de datos. Le pondré base as new, y aquí
Presiono AD y absolutamente no me aparece nada. Yo tengo que hacer una conexión ADO, pero en la lista de opciones no tengo ninguna de estas opciones que me diga ADO. Nosotros tenemos que activar una referencia. Para eso vamos, muy importante este paso por favor, para eso vamos a proyecto referencias. ADO Active Data Object versión 2.1 o superior. Yo en versión presiono la tecla M. Microsoft Active Data Object 2.1 Library. Ustedes pueden activar, si no tienen la 2.1, cualquiera que sea superior a esta. La 2.0 no me sirve, ya que estoy usando DeskJet y necesito una 2.1 que sí soporta este tipo de conexión. Una vez hecho esto, simplemente acepto y ya tengo, al dar un espacio, como podemos ver, el ADODB que está funcionando. ADODB, le doy un tab, le doy un punto y connection. Esta de aquí es una conexión única del tipo base de datos, del tipo archivo. Perfecto. Con eso tengo una variable global del tipo base de datos de tipo conexión ADO creada. Bien, ahora quisiera dar algo a conocer, quizás muchos ya lo conocen, es algo muy utilizado. En propiedades de proyecto nosotros podemos definir cuál es el formulario que se ejecutará primero, ¿no?, al correr nuestro sistema, que se encuentra aquí, objeto inicial. Por lo general tengo for 1 ya que es el formulario presente, pero tengo una opción que se llama submain. Es una subrutina de inicio que es muy utilizada por algunos programadores experimentados o para evitar, ¿cómo se dice esto? Evitar problemas al hacer una conexión de base de datos cuando se trabaja con una base de datos que constantemente está abierta y sus tablas están en actualizaciones continuas. En este caso sirve tanto para grandes conexiones, grandes sistemas, como también para sistemas de bajo nivel, se podrían decir, ¿no? En este ejemplo yo lo utilizaré, lo recomiendo utilizar sin importar el tipo de magnitud del sistema que estemos haciendo. Es muy recomendable utilizar esta opción que nos brinda Microsoft Visual Basic. Ahora, una vez seleccionada, lo único que tienes que hacer lo explicaré a continuación. Lo seleccionamos y aceptamos. Perfecto. Entro en mi explorador de proyecto. Recordemos que agregué un módulo donde está mi variable global y dentro de esta agregaré la subrutina que ya estaba creada, recordemos, submain. Tiene que tener este nombre en específico. Tiene que tener este nombre, de lo contrario no servirá de nada lo que hemos hecho. Simplemente dentro de esto utilizamos un with y vamos a utilizar nuestra variable de base de datos. Muy bien. Simplemente le daremos las opciones cursor location al user client, ya que nosotros vamos a usar un sistema cliente servidor y vamos a hacer más que nada clientes de una base de datos. Una vez hecho esto, simplemente .open y aquí es donde irá la cadena de conexión a nuestra base de datos. Esta cadena de conexión nosotros la obtenemos con la ayuda de nuestro control ADO y simplemente la copiaremos aquí. Para eso cerraré, entramos a componentes, dándole un clic derecho a nuestra barra de herramientas, recordemos. Vuelvo a presionar la letra M, ADO Data Control o LDB. Seleccionamos, aceptamos y se nos agrega el control ADO. Simplemente arrastrándolo y agregándolo ya lo tenemos dentro, pero no lo tenemos en conexión. Vamos a hacer una conexión dando el clic derecho, propiedades de ADODC. Tenemos tres tipos de conexiones: un archivo vinculado a datos, un nombre de origen ODBC o una cadena de conexión. Yo estoy usando la tercera, es una cadena de conexión. Recordemos de que yo estoy a la espera de una cadena de conexión.
simplemente acepto esa tercera opción en general, elijo el tipo de conexión que voy a hacer. Recordemos que para Microsoft Access, cualquier versión de Access, se utiliza Jet OLED Provider, la 4.0, Microsoft Jet 4. Dando en siguiente, simplemente seleccionamos nuestra base de datos presionando este botón en buscar y buscamos. Yo ya la tengo aquí, la aceptamos y ya está nuestra conexión. Damos una prueba. La prueba de conexión fue satisfactoria. Acepto, vuelvo a aceptar esto y esta es nuestra cadena de conexión. Simplemente la selecciono, la copio y la pego en mi módulo submain. Ahí ya tengo mi conexión dada. Ahora, yo que estoy diciendo en esta subrutina, en la subrutina me digo, cojo mi base de datos, le especifico de que soy cliente de base de datos, le digo la ruta de la base de datos y una vez de que ya está conectado, simplemente le digo que me muestre el for 1. Quiere decir de que no me mostrará nada si es que hay algún problema con la base de datos. Eso quiere decir de que si no me conecto a la base de datos, no accederé al sistema. Como ya sabemos, daremos clic en iniciar y nos aparece el mensaje, perdón, el formulario. Agregaré un mensaje en esto. Al cargarse, pondré usted está conectado a la base de datos. Simplemente eso y nada más. Muy bien, me dice usted está conectado a la base de datos. Es lo único que haré. Inclusive, para que sea un tanto más notorio, copiaré este mensaje. Al formulario no le haré nada, el formulario estará completamente vacío y lo agregaré dentro de mi módulo exactamente antes de mostrar el formulario. Primero me conecto, digo que estoy conectado luego y luego muestro el formulario. Me dice usted está conectado, está funcionando y recién me muestra el mensaje. Esta es una conexión a base de datos común. Voy a grabar todas el proyecto dentro de la misma carpeta. No, muy bien. Como podemos ver, funciona muy bien. Ahora, ¿qué sucedería? Cerraré un momento el sistema. ¿Qué sucedería si cambiara de computadora? ¿No? Mi ruta obviamente cambiaría, pero para simular esto simplemente cambiaré el nombre de la carpeta y le pondré proyecto, por ejemplo, ¿no? Enter. Ahora simplemente probemos. Abriré el sistema nuevamente, abro el proyecto y lo ejecutaré. Iniciar y tengo un error. Me dice C document setting manfo1, que es el usuario de esta computadora, escritorio app.pat /nwin. Recordemos que app.pat era el nombre de la carpeta hace un momento. /nwin no es una ruta de acceso válida. Recordemos de que esta es exactamente la ruta que nosotros hemos puesto. Quiero que vean exactamente la ruta. Es esta. C document setting manfo1 escritorio app.pap nwin.mdb. Esa es la ruta que nosotros hemos puesto y por lo cual me sale error porque no existe, porque ahora simplemente es proyecto. Si yo aquí cambiase esta ruta por proyecto, me cargaría tranquilamente el sistema.
Ahora, ¿cómo arreglar esto si estoy cambiando de máquina constantemente o estoy usándolo vía red? ¿Cómo cambiaría este problema? ¿Cómo solucionaría este problema? Ahí es donde entra el famoso app.pat. Para utilizarlo es muy sencillo. No tenemos que cambiar casi nada. La estructura es muy similar. Es solamente que hay que introducir una pequeña estructura. Nosotros seleccionamos, nos localizamos, en data source, que es exactamente la ruta donde se va a especificar la ruta de acceso, y seleccionamos toda la ruta. Debemos de identificar la ruta de la base de datos. Hasta aquí está mi base de datos. Recordemos que el nombre de la base de datos siempre va a tener que ser especificado, ya que no podemos nosotros cambiar el nombre de la base de datos así por así, porque estaríamos cambiando todo el sistema. Eso es algo un tanto inalterable. Pero sí podemos cambiar la ruta, y es eso en lo que nosotros nos centramos. Simplemente eliminaré toda esta ruta. Recuerden, desde el signo igual hasta el backslash que está antes del nombre de la base de datos. Eliminaré eso y pondré unas comillas, espacio, un apóstrofe, app.pat. Pondré otra vez esto, un apóstrofe y otra vez las comillas. Y toda esta estructura que acabo de agregar, como lo vimos al inicio, ¿no?, en el bloc de notas, es la que reemplazará a mi a mi ruta que selecciona mi base de datos. ¿Qué pasaría si ejecuto? Probemos F5 o iniciar, y ahí está. Usted está conectado a la base de datos y me aparece el formulario porque realmente estoy conectado. ¿No están convencidos? Bueno, yo tampoco. Vamos a cambiar, cerraré y cambiaré el nombre a video tutorial, por ejemplo. Recuerden de que estoy usando cualquier tipo de nombre. Abriré nuevamente y abriré el sistema. Recuerden de que está corriendo el video, no estoy pausando, para que vean que no es ninguna forma de obviar los errores. Simplemente estoy mostrando que sí funciona. Como ven, está jalando ahora la ruta desde otra parte. Podemos ver el código, y si nosotros posicionamos el mouse dentro del app.pat, bueno, en este caso si hubiera un error nos saldría la ruta que estaríamos seleccionando. Simplemente haré una última prueba para quedar satisfechos y luego haré de nuevo una revisión de todo lo que hemos hecho para estar seguros. Y bueno, pondré simplemente cualquier número y cualquier tipo de letras y otro número más. A ver, estoy marcando números al azar. Haré otra vez la conexión e iniciaré simplemente sin tocar nada más de código. Cerraré esta carpeta. Iniciamos y sigue funcionando. Usted está conectado a la base de datos y aparece automáticamente mi formulario. Como podemos ver, el app.pat reemplazará cualquier tipo de ruta que tengamos hasta antes de nuestra base de datos. Es muy pero muy importante estos signos y la separación entre ellos. Recuerden que está aquí todo separado, pero el último está unido al backslash que está al costado del nombre de la base de datos. Deben de tener muy presente eso, ¿no? Yo todas las conexiones de base de datos las hago utilizando esta estructura. Primero conecto la base de datos y luego mando el formulario de bienvenida, o el formulario principal se le podría llamar, ¿no? En la mayoría de casos eso es lo que yo hago, pero hay miles de formas de hacerlo. Pero en este video tutorial se trata sobre conexión de base de datos con la ayuda del app.pat. Espero que les haya servido de mucho. Utilícenlo, es una forma de evitarse errores de aprendizaje con base de datos muy recomendada. Soy Ronald López, muchísimas gracias por acceder a este video tutorial.